Bendiga, buenas tardes. Una bendición estar aquí con ustedes. Soy el pastor Juan Carlos Lara, aquí desde la Iglesia Manantial de Vida para las Naciones. Un gusto, hermanos, estar con ustedes el día de hoy, compartiendo otra palabra en este programa al cual llamamos nosotros En Intimidad con Dios. Hoy tenemos una palabra que tiene que ver con la fe, que básicamente, ¿verdad?, es nuestra llave, es nuestra, pues, el núcleo de nuestro caminar en nuestra relación con Dios, la fe que tenemos, ¿verdad?, en Dios. ¿Qué te parece si antes de que comencemos hacemos una oración, invocamos el favor de Dios en esta ocasión? Padre, te pedimos, Señor soberano, que te glorifiques. Te damos gracias, Señor eterno, por bendecirnos esta noche, Señor, con la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de tener abierta, Dios mío, Señor, abiertos los libros, Señor, de tu sabiduría, de la vida, Dios mío, de tu dirección para nosotros. Bendícenos, Señor, para que en este estudio que tenemos, en este compartir de esta palabra, puedas tú, Dios mío, Señor, manifestar. Dios, puedas tú, Señor Santo, declarar, Dios Todopoderoso, Señor Eterno, tu voluntad, tu palabra que tanto necesitamos, todos aquellos quienes la escuchemos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien. Tenemos aquí un título, el cual se titula Conoce una fe implacable. ¿Y de dónde más vamos nosotros a poder conocer fe implacable? ¿De qué otro lugar que no sería la Biblia, no? En la Biblia siempre vamos a encontrar los tesoros que Dios dejó establecidos en este canon, en esta regla, en esta medida perfecta, la cual el Señor nos ha otorgado para que por medio de ella, como dice el apóstol Juan, alcancemos salvación y vida eterna. Hoy tenemos nuestro título basado en el capítulo 5, versículo 20 en adelante, de un texto muy muy conocido por todos nosotros, y que vamos a indagar, vamos a abogar más adentro, hacia adentro, para ver la fe que Dios nos manifiesta a través de este par de personajes que quedaron para siempre en el testimonio de Dios, de su palabra en el Nuevo Testamento, y que el día de hoy siguen transformando vidas, Dios, por medio de estos dos ejemplos donde Jesús puede conducirnos a cómo la fe debe de trabajar, cómo la fe es. La fe no necesita de profundidades teológicas o filosóficas. La fe simplemente es una actitud determinante dentro de aquellos quienes escucharon una palabra de parte de Dios y creyeron en ella hasta las últimas consecuencias. Y Dios les respondió fielmente a esa respuesta tan firme, tan sólida, con la cual vinieron a Jesús. Entonces, así es una fe implacable, algo que no puede aplacarse, algo que no se está quieto, algo que constantemente está moviéndose hasta alcanzar lo que se busca, hasta alcanzar lo que se quiere. Y Dios concede cuando mira esta determinación en nosotros. A veces la fe no trabaja porque siempre tenemos otras alternativas. Muchas veces suele uno escuchar o mirar o saber de testimonios de sanidades extraordinarias, donde la persona que recibe esta sanidad simplemente perdió toda esperanza fuera de Dios. No hubo medicina, no hubo ciencia, no hubo doctor o remedio, como tú quieras decirlo, que les haya concedido la sanidad de su enfermedad. Y por consiguiente, al no tener nada, vienen ante el Dios Todopoderoso, el cual desde un principio negaron, pero en ese momento, al saber que no existe nada ni nadie más que pueda hacer algo por ellos,
Es cuando vienen a Dios en la última instancia, en el último momento, quizá cuando ya están a punto de morir, y ahí es cuando Dios se manifiesta. Sí, aquí lo que nosotros podemos mirar, hermanos, es de que la fe trabaja donde no hay alternativas. La fe con Dios trabaja y se mueve donde no hay otras alternativas, donde no hay esperanzas, donde no hay opciones, solo Dios, solo Él. Ahí es cuando Dios se glorifica y bendice a aquel que está esperando en Él. So, vamos a mirar en este texto que tenemos aquí estas dos historias muy conmovedoras, pero mi intención no es de que te conmuevas, pero son dos historias también a la vez, y le podríamos decir dos historias impactantes, porque impacta la manera en la cual estos dos personajes, tanto Jairo como la mujer que sufría del flujo sanguíneo, impactan en el hecho de que determinantemente vienen en busca del Señor Jesucristo, al no tener otras alternativas. Y vamos a poder ver eso en el texto bíblico. Yo quiero que te pongas a pensar en eso. Recuerda que nunca se te olviden estas palabras. Mientras tú tengas otras alternativas, tu fe no va a trabajar de la manera como debe de trabajar. Tu fe no va a dar su fruto, no va a tener su fruto, mientras tengas otras alternativas en mente, en tu corazón. Vale decir que tienes que estar vacío de alternativas y única y exclusivamente tener al Señor como alternativa, y Él te responde. Porque en todo caso, cuando Él es tu única alternativa y Él no te respondiera, pues entonces Él te fallaría. Y Dios no busca fallarnos. Nos da palabra de clarificación ante esto, de que Él no nos falla. Dice la palabra del Señor en el capítulo 18 de Mateo: si dos se pusieran de acuerdo de cualquier cosa que pidan, les será hecho. Si ponte a pensar, de cualquier cosa. Entonces Dios te quiere responder, Dios te quiere bendecir. Yo te he dicho muchas veces que más del gran deseo que tú tienes de que Dios te sane, Él te quiere sanar más. El deseo de Él es más grande, de darte lo que tú deseas, lo que tú anhelas de Él, que tú mismo. Hablando de cosas que Él te puede dar, cosas correctas y buenas para ti. Vamos entonces a quedarnos con esa palabra, implacable. Piensa en esa palabra implacable durante el transcurso que vamos leyendo esa escritura. Esta escritura. Vamos a la escritura entonces. San Marcos capítulo 5, verso 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven en pos y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí podemos ver en esta fe implacable de que Él está implacable, Él está inquieto, Él está determinado a que Jesús haga esa sanidad para su hija, porque su hija ya estaba moribunda. Su hija, básicamente, la gente reunida alrededor de ella, estaban esperando a que muriera. Ya no había alternativas. Ponte a pensar en Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Seguro que tenía un puesto importante. Y como tal, de la sinagoga era de donde salían muchas veces los peores enemigos de Jesús, que eran los religiosos. Y él tuvo que hacer a un lado todos los prejuicios que quizá hubiese tenido él contra Jesús. Porque hay que recordar que Jesús en Capernaum levantó a un paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados, y
los religiosos que estaban alrededor de él, ¿verdad?, lo juzgaban porque creían que solamente Dios podía perdonar y sin embargo Jesús lo estaba haciendo. Jesús fue en Capernaum también, donde llamó a Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, que eran considerados las peores personas de aquellos tiempos, las más pecadoras. O sea, me imagino que había muchos prejuicios en contra de él, pero Jairo hizo a un lado todos los prejuicios que haya tenido en su corazón, más bien en su cabeza, contra Jesús. ¿Por qué? Porque estaba en una situación donde no tenía ninguna otra alternativa. Y ahí es donde erramos. Quizá él estuvo buscando doctores para que fueran a atender a su hija. Quizá él utilizó todas las alternativas que tenía, incluso alternativas religiosas, pero sin fe, para que su hija fuera sana, y sin embargo no lo fue. Entonces tuvo que hacer a un lado el prejuicio que quizá pudo haber tenido por Cristo e ir y postrarse a los pies de él, para que él tuviese misericordia de su hija, que estaba moribunda, que estaba a punto de morir. A veces necesitamos estar en esa situación, necesitamos estar en esa circunstancia, para que entonces nuestra fe se convierta en una fe implacable, una fe que nada lo pare o la pare. Y entonces podamos venir a Jesús con esa determinación, con esa mirada y ese enfoque solamente en Él, y no en ninguna otra alternativa más, y no en ningún otro prejuicio de lo que la gente pueda decir de ti. Y venir para que Dios te sane, para que Dios te libere del problema que tienes, para que Dios te quite las cosas que en tu vida te están destruyendo. Medita en esto. Medita en esto, porque quizá la fe que tú y yo tenemos es una fe que es simplemente una opción más cuando tenemos problemas y venimos a Dios, y lo tomamos como una opción más, y por eso es que nunca hay una respuesta de parte de Dios a nuestra fe, porque no es una fe leal, fiel y enteramente puesta en Dios. Vamos a ver qué sigue pasando aquí en esta historia. Fue pues Jesús, ¿verdad? Se levantó con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, y aquí es donde sale el otro personaje, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía esto: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, después de que la tocó, la fuente de su sangre se secó, y sintió ella en su cuerpo que estaba sana del azote. Nuevamente, si tú notas allí en el versículo 26, nos narra el escritor santo de que esta mujer había gastado ya todo su dinero, había visto a muchos médicos, había gastado todas sus esperanzas en que alguien hiciera algo por ella para que se le parara ese flujo
sanguíneo, ese problema en su matriz. Pienso muchas cosas, porque sé que hay muchas mujeres que sufren de este problema. Una vez que te pones en las manos de los médicos, no voy a decir que la medicina sea mala, pero tampoco te voy a decir que la medicina no te va a fallar. Hay muchas mujeres que pierden su matriz por cuestiones de cambios hormonales o cuestiones que tienen o problemas que les salen en su matriz. Y sufren de mucho sangrado, pierden vitaminas en su cuerpo, pierden hierro en su cuerpo, pierden muchas cosas, hasta anémicas se ponen. Y como los doctores no pueden a veces solucionar su problema, mejor deciden quitarles la matriz, que es parte de su cuerpo, ¿no? Donde los niños que tuvieron, las que tuvieron pues de ahí, ¿verdad? Dios los formó. Pienso en esta mujer. ¿Cuántas mujeres el día de hoy, si tú eres una de ellas que me estás escuchando, cuántas mujeres como tú, así como ella, sufren esta calamidad, porque tiene que ser algo muy difícil para las mujeres estar sangrando constantemente? Esta mujer lo tenía por 12 años. Imagínate, 12 años. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, que estaba en la ciudad o que iba a pasar por donde ella vivía, yo no lo sé, ya no tenía ya ninguna esperanza en ese momento en nadie más. Quizá en aquel tiempo a lo mejor ni se practicaba que les sustrayesen la matriz a las mujeres. No lo sé, no sé si históricamente se sepa. Pero ella no tenía ninguna esperanza. Ya no tenía dinero. Ya no había esperanza en hombres, en médicos que pudiesen hacer algo por ella. Entonces fue cuando dijo: me voy a acercar al maestro. He escuchado de él que él es una persona que tiene ese don de sanidades. Me imagino que ella pudo haber pensado. Y creyó y pensó en su corazón, en su mente: si tan solo tocas el borde de su vestido, sé que voy a ser sana. No puedo confrontarme a él, no puedo estar enfrente de él porque yo estoy ahorita pasando por un tiempo de mundanidad. Y porque, no sé si dije bien la palabra, porque las mujeres que estaban en su regla se les consideraba como personas inmundas y no podían hacer ciertas cosas ni tampoco relacionarse con ciertas personalidades. En este caso, bueno, salir a la calle y estar enfrentándose o acercándose al Señor. Por eso es de que la Escritura nos dice que ella se fue por detrás de la multitud donde no fue, para que no fuese vista, porque me imagino que la gente que la conocía, ¿verdad?, pues la iban a reconocer, le iban a llamar tal vez la atención. Nuevamente, ella hizo todo prejuicio a un lado, no le importó. Sabía que la única alternativa, sabía que la única opción que tenía era la misericordia de Jesús, y creyó tanto en esa misericordia del Señor que ella misma fabricó de qué manera Dios la iba a sanar. Ella misma creó la situación. Dios no lo creó, Jesús no lo creó, ella misma lo creó. Ella dijo: si tan solo toco, o con que tan solo toque el borde de su vestido, yo sé que voy a estar sana. Es más, no tengo ni por qué hablar. Yo creo que Dios me puede sanar tocando a Jesucristo. Así que, como te digo, ella misma creó la manera de ser bendecida. La única alternativa. Y se miró forzada a crear una situación en la cual Dios pudiese sanarla. Esto me recuerda a una historia tremenda que escuché
de un par de misioneros en África hace muchos años. Estaban no sé si era en Sudáfrica, estoy hablando de casi 100 años atrás, donde fueron ellos a llevar el evangelio, y había un poder de sanidad tremendo ocurriendo en esas campañas evangelísticas que estaban haciendo estos hermanos por allá. Cuenta la historia, el testimonio de que ellos estaban sobre una piedra, parados, predicando a la gente, y la gente venía y ellos ponían sus manos sobre ellos, y el Señor los sanaba, los liberaba de demonios, los sanaba y liberaba de enfermedades. El Señor hacía cosas tremendas. Dicen que era tanta la gente que ellos estaban derrotados, cansados, a punto ya casi de caerse del cansancio. Entonces hicieron una cosa, crearon una manera en la cual Dios pudo hacer algo extraordinario en esas personas que tenían la fe y la determinación, la fe implacable de que Dios los iba a sanar por medio de esos dos varones. Que estos dos varones hicieron una cosa, un trato con Dios, un trato con la gente. Oraron, pusieron sus manos sobre la roca donde estaban, y declararon en el nombre de Jesús que toda persona que tocare esa roca, de los enfermos o de los endemoniados o las personas que estaban en necesidad, que todos los que tocaren esa roca fueran liberados y fueran sanados. Y se fueron. Pero Dios se quedó, y Dios siguió haciendo milagros, sanidades y liberaciones, porque había una fe implacable. La gente tenía una fe implacable. Gracias a Dios ellos fueron a descansar. ¿Sí? Dios hace cosas extraordinarias cuando tenemos una fe implacable. Cuando Él es tu única alternativa. Cuando Él es tu única opción. Tiene su reto. Pero solamente el valiente lo arrebata, el violento, para que esa bendición venga. Esta mujer fue bendecida, fue sanada. Y vamos a ver qué es lo que sigue pasando aquí. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, por eso te dije, ella misma creó de qué manera Dios la iba a sanar, porque ni Cristo se dio cuenta al momento, sino nada más sintió que el poder fluyó y salió de él. Dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Que esto nos lleva a la situación o la circunstancia de que el poder de Dios fluye a tu favor cuando tienes una fe implacable. Él ni siquiera da la palabra de que seas sano, de que seas libre, de que seas transformado, de que seas liberado de demonios o espíritus inmundos. Pero porque tienes una fe implacable, el poder fluye a favor tuyo. Dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Sí, ya Jesús nada más está confirmando lo que ya había pasado, porque la fe implacable de esta mujer, que tomó a Cristo como su única alternativa, lo único que Cristo fue hacer es decirle, tu fe te ha salvado, queda libre para siempre de eso, porque tenía una fe implacable. Una fe implacable, porque Él era su única esperanza, porque determinó en su corazón que Él era su única esperanza. Mientras él aún hablaba,
vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y aquí quiero que pienses, vamos a poner un poquito de énfasis a una palabra: no temas. ¿Sabes por qué tú y yo buscamos más alternativas? ¿Sabes por qué tú y yo dejamos al Señor como una opción importante, pero no la única? Por miedo. Por miedo a que no nos va a responder. Por miedo a que nuestra fe no va a funcionar. Por miedo a que, porque somos personas malas y cometemos pecados, Dios no nos va a bendecir. Por miedo. Quizá el núcleo del problema para no tener una fe implacable es el miedo. Muchas veces nosotros caminamos por fe, pero con miedo, y la fe no se hace efectiva. Pide a Dios que te quite esos miedos. Cree en Él solamente. Confía en Él. Si lo vas a poner como tu única esperanza, confía en Él hasta la muerte. Así como en este caso estas dos personas confiaron en Él hasta cuando dijeron: ya no tengo a nadie más. Tú y yo no tenemos que estar en esa necesidad, en esa situación. Si tomamos a Jesús como nuestro Señor, sanador y salvador y transformador y liberador, como el único, yo creo que cada vez que vengamos a Él, Él nos va a bendecir. No temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiese, se marcharon, no terminó que permitió que lo siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y claro, la niña estaba muerta. No vamos a negar eso. La niña estaba muerta. Pero para Cristo, el dador de la vida, la muerte no tiene poder sobre él. Para él ella estaba viva, estaba durmiendo. Lo que iba a hacer es ir a despertarla. Porque el autor y consumador de la fe, el de la fe perfecta e implacable, es Cristo. Es el que nos da la fe. Y es de quien necesitamos tomar esa fe, esa determinación. Nunca nosotros vamos a mirar en la Escritura que Cristo andaba en busca de mediadores para que fuese bendecido, para que fuese sanado, para que fuese alimentado. No. Él nunca le pidió nada a nadie. Con eso no te estoy diciendo que tú no pidas nada a nadie, pero a lo que me estoy refiriendo es a la fe. Nunca le pidió nada a nadie para su ministerio. ¿Escuchaste lo que te dije? Nunca le pidió nada a nadie para su ministerio. A ningún hombre, a ninguna institución religiosa. Nunca anduvo tocando puertas. Nunca anduvo haciendo nada de eso. Él creía completamente que quien lo había enviado era Dios y que quien iba a ser su provisión, su alimento, su sustento y todo lo que necesitase iba a ser su Padre, porque estaba haciendo la voluntad de su Padre. Que nunca se te olvide eso. Y aquí le estoy hablando a hermanos que quizás están comenzando un ministerio. Toma como tu única opción al Señor. Voy a decir algo fuerte. Y lo digo con temor en mi corazón sobre todo. Toma al Señor como tu única opción y no des lástima a los hombres. No pidas migajas a los hombres.
Porque el día que te vaya bien o que tu ministerio crezca, ellos se van a coronar de vanagloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. So, medita en lo que te acabo de decir. Dice, versículo 40 dice, y se burlaban de él, porque les había dicho que estaba dormida, mas él, echándolos fuera todos, tomó al padre y a la madre y de la niña, y a los que estaban con él, que era Pedro, Juan y Jacobo, y entró en donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diera algo de comer a la niña. Nota aquí otra cosa. Se espantaron. No hubo un regocijo, no hubo una alegría, hubo un espanto por la calidad de milagro extraordinario que hizo el Señor. Podemos aludir eso, podemos pensar eso. Dios está deseoso de hacer milagros extraordinarios. No para que se admire a la gente, ni para que te admires tú, ni para que te engrandezcas si lo hace por medio de ti. Él está deseoso porque quiere dar a conocer su amor, su nombre en medio de nosotros. Una fe implacable. Quiero decirte algo esta tarde que fluye en este momento. Cristo utiliza un idioma diferente. Dicen arameo. Cuando dice Talita cumi, que traducido es, como dice la escritura, a ti te digo, levántate. Y ahí está el mensaje de esta noche. Cristo te habla esta noche y te dice, Talita cumi, levántate, despierta. No vivas en una fe de fantasías, en una fe mediocre, en una fe sin determinación. No vivas en una fe de opciones donde Dios sea una opción más para ti. Levántate y despierta. No vivas en una fe de teologías, de filosofías y de tanta estupidez que a veces se enseña y que no tiene sentido. Todo está aquí y es tan simple para entender. Vive en una fe donde Él solo sea tu única opción. Él solo sea tu único camino. Él solo sea tu única vida. Él solo sea tu única verdad. Él solo sea tu único Señor. Él solo sea tu única opción. Con una fe implacable, determinante. Haz a un lado todos los prejuicios. Haz a un lado todos los miedos. Haz a un lado todos los pensamientos negativos que se te puedan venir a tu mente, que te digan por qué razones Dios no te va a bendecir. Haz a un lado todo eso. Y practica una fe implacable. Una fe solo puesta en tu Señor. Donde confíes netamente en Él. Tú puedes hacer mucho más. Tú puedes recibir mucho más.
Tú puedes mirar mucho más de la gloria de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu ministerio, donde quiera que estés. Pero necesitas una fe implacable, una fe determinante, una fe que solamente esté puesta o basada en Jesús. Y Dios te va a escuchar. Haz a un lado todas las opciones, haz a un lado todos los prejuicios y aprende a confiar en Él. Aprende a confiar en Él. Él no te va a fallar. No le falló a una mujer que ni siquiera le pidió que la sanase. No le falló a un hombre al cual le dijeron que ya su hija estaba muerta. Los dos creyeron y lo siguieron tomando como su única opción. No se regresó él y dijo: no te molesto más, maestro, mi hija murió. Sino que siguió con él, a pesar de que la niña estaba muerta. La mujer del flujo no se dejó llevar por la situación en la cual estaba, donde ella no podía salir y tener contacto con las personas porque era considerada inmunda por el flujo de sangre que tenía, sino que fue. Y no le importó la gente que estaba enfrente de él, no le importó la gente, la movió, la quitó y se metió, y no le importó si Jesús le decía sí o no. Ella fue y lo tocó y arrebató su bendición. Una fe implacable. Talita cumi, despierta, hermano, despierta, hermana, a una fe sólida, verdadera, única, implacable, con la cual mirarás grandes cosas. Que Dios te bendiga, porque sé que Dios hoy tiene para ti algo especial cuando oremos. Y si tú, junto conmigo, nos ponemos de acuerdo y oramos, tomándolo a Él como nuestra única opción, hoy el Señor te va a sanar. Hoy el Señor te va a dar lo que tú necesitas. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Cierra tus ojos, ponte de acuerdo conmigo, pues yo me pongo de acuerdo contigo. Pon tu mano donde tienes tu problema. Yo creo, y yo espero que tú también digas lo mismo. Yo creo junto contigo de que el Señor hoy te va a sanar. Vamos a orar. Padre, yo te doy gloria, honra y alabanza, Señor Santo. Estiro mis manos, Señor, hacia la cámara, Dios eterno, hacia aquellos, Dios mío, quienes están orando junto conmigo en este momento. Y ahí donde tienen sus manos puestas, Señor Santo, en el nombre de Jesús, damos un golpe, Señor Santo, de fe, declarando que ese mal muera, declarando que esa enfermedad muera, declarando que ese demonio, que ese espíritu de ansiedad, ese espíritu que molesta, inmundo que molesta a tus hijos, se desvanezca ahora mismo y salga por 7 caminos en el nombre de Jesús. Declaramos que se ha arrojado a los mismos infiernos. Padre, glorifícate, Dios mío. Hablo en contra de todo problema que tus hijos están teniendo emocionales. Aquellos que se están tocando su corazón, Dios mío, sánalos. Libéralos, Dios mío, de las opresiones, de los corajes, de las iras, de los miedos. En el nombre de Jesús, tócalos y libéralos, Padre, de todo eso. Padre, dales este sentir, porque ese mismo sentir te pido para mí. Que tú seas nuestra única opción, nuestra única esperanza. Danos el valor, la determinación, el sentir implacable, Dios mío, para creer que tú puedes hacerlo. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras vidas. Porque tú eres nuestra única esperanza. Tú eres quien nos sostienes, quien nos alimentas y quien nos guías. Bendícenos para que caminemos firmemente en este camino, en esta fe implacable. Despierta en cada uno de nosotros el hombre y la mujer espiritual de fe, el cual llamaste para que te sirva en este mundo. En el nombre de Jesús, glorifícate, Dios mío, y bendice a todos aquellos quienes oraron conmigo.
Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Una bendición haber estado contigo el día de hoy. Que Dios te prospere y que Dios te dé una fe tremenda en la cual puedas ver grandes cosas en tu vida, en tu ministerio, donde estés trabajando, en la iglesia donde estés. Y que Dios siga siendo tu guía, siga siendo tu inspiración y tu única esperanza, tu único sentir en el cual confías. Por lo demás, que Dios te prospere, que Dios te bendiga y recuerda que con Cristo todas las cosas son posibles. Soy el pastor Juan Carlos Lara desde Manantial de Vida para las Naciones. Hasta la próxima. Bye bye.